Podemos darle, ¿cierto?, algunos títulos a este capítulo 1 de este Salmo. Sería como el camino del malvado y el camino del justo. También dos caminos, dos hombres y dos destinos. Entonces, aquí quiero que... ¿Cuál es la intención del escritor en dejar esto, ¿cierto? Obviamente, primeramente Dios, ¿cierto? Pero también esto a través de David. ¿Cuál es la intención de dejar este salmo escrito? Y después vamos a verlo, ¿cierto? ¿Cuál es la intención que está centrada también en un versículo? ¿Es importante leer la palabra de Dios? Sí, ¿cierto? Todos decimos sí, como un sí afirmativo. ¿Puede el estudio y la meditación de la palabra afectar e influir en el destino de los hombres? También decimos que sí. Entonces, si es así, ¿por qué no le damos importancia a algo tan, ¿cierto?, tan serio, la meditación, ¿cierto?, y el estudio de la palabra de Dios? Ahora, la palabra de Dios, ¿cierto?, ¿tiene ese poder para de corregir la conducta humana? Sí. ¿Por qué? Porque no está en un libro ¿cierto?, que dice esta es palabra de Dios, sino que está conectado directamente con Dios. Y al leerla con fe, ¿cierto?, se produce el milagro, ¿cierto?, de la transformación. De que la palabra de Dios, y esa palabra es la palabra de Dios, por lo tanto tiene poder. Muchos han llegado, ¿cierto?, a la cárcel, al hospital, a la ruina, al divorcio, a la quiebra, a apartarse del camino de Dios, incluso a la muerte, por no meditar y por no guardar o vivir la palabra de Dios. El versículo clave, ¿cierto?, está el versículo 2. Y las palabras claves es delicia y medita. No va a ser muy largo, sino solamente va a ser, ¿cierto?, una pequeña reflexión. Y aquí está lo importante. ¿Es la palabra de Dios mi delicia? ¿Me deleito en la palabra de Dios? ¿O cuál es mi delicia durante el día, durante la semana, durante el mes o en mi vida? ¿Cuál es mi delicia? ¿En qué me deleito? ¿En qué medito? Y podemos ver que es tan importante, amados, es tan importante la meditación y el deleitarse en la palabra de Dios que puede afectar no tan solo la conducta, sino el destino de una persona y para siempre. Por eso es que el destino de Timoteo fue grandemente, ¿cierto?, bendecido, porque de niño fue instruido en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿puede la persona afectar su futuro a través de la lectura de la palabra del Señor, de la lectura diaria? Sí, no tan solo leerla, sino meditarla, porque muchas personas saben leer, pero no leen la palabra de Dios. Qué triste. Cuando decimos amar a Dios, también decimos amar su palabra, y cuando decimos amar la palabra de Dios, porque amamos al Dios de la palabra, no hay una separación. Todo cristiano, ¿cierto?, debe amar la palabra de Dios, debe abrazar, debe anhelar la palabra de Dios diariamente. Debe haber, ¿cierto?, en cada cristiano una pasión por la lectura, la meditación diaria, no semanal, no mensual ni anual, diaria. Dice la palabra que el justo, ¿cierto?, el justo que aparece aquí en el Salmo 1, se deleita en Dios, se deleita diariamente en su palabra y vemos los beneficios, ¿cierto?, del justo, que es plantado como árbol, ¿cierto?, junto a corrientes de agua, el cual su hoja no cae y da su fruto en su tiempo. Mire qué importante. Siempre tiene, ¿cierto?, el fruto, en este caso el fruto del Espíritu Santo, tiene la vida de Dios en él y tiene las actitudes, ¿cierto?, y tiene las señales de un verdadero cristiano.
En contraste con aquel que nunca se deleita en la palabra, que nunca medita en la palabra, es más, ni le interesa la palabra de Dios, ahí tiene las consecuencias, se aparta del camino, ¿cierto? No busca a Dios, no le interesa a Dios, no se junta con los justos, no se junta con los, ¿cierto? Con aquellos que buscan a Dios, se junta con aquellos que hacen el mal. Su delicia, su deleite, su meditación con los escarnecedores, con los pecadores. Esa es su delicia. Entonces, justos y malvados no pueden convivir juntos, porque son intereses totalmente diferentes. Por más que se quiera, ¿cierto? Juntar el justo con el malvado, juntar el que ama a Dios con aquel que no ama a Dios, no habrá, lamentablemente, ¿cierto? Una buena relación. El justo siempre va a buscar, ¿cierto? A los que practican la justicia. El que ama la palabra de Dios va a buscar, ¿cierto? Se va a juntar con aquellos que aman la palabra de Dios. Aquel que ama lo malo y ama el pecado, ¿cierto? Y ama lo suyo y no se acerca a Dios, va a amar y se va a sentir bien con los que actúan tal como él. Entonces, aquí hay dos hombres totalmente diferentes que eligieron un destino diferente, que eligieron ¿cierto? Una actitud totalmente diferente. Aquel que se acerca a Dios por medio de su palabra, aquel que conoce a Dios por medio de su palabra, aquel que se deleita en Dios por medio de su palabra, y aquel que adora a Dios por medio de su palabra, y aquel que se sujeta a Dios por medio de su palabra. Al contrario de aquel que no se sujeta, de aquel que no ama a Dios, que no se sujeta a Dios, que no piensa en Dios, ¿cierto? Porque en su corazón no está la palabra de Dios, ni siquiera está, ¿cierto?, el deseo de saber de la palabra de Dios, menos el sujetarse a la palabra de Dios. El natural nunca tendrá hambre y sed de Dios. El natural, el hombre natural, el inconverso, ¿cierto?, nunca tendrá hambre y sed, ¿cierto?, de la palabra de Dios y de Dios mismo, porque no le conoce y no le quiere conocer. Pero el espiritual, ¿cierto? El justo, aquel que se deleita en la palabra de Dios, ha nacido de nuevo, por lo tanto tiene hambre y sed, ¿cierto? De su nueva naturaleza y de lo espiritual. Y eso va a cambiar. Va a cambiar drásticamente el destino de las personas que aceptan a Cristo y que deciden vivir conforme a su palabra. Es importante vivir conforme a la palabra de Dios. Hay muchos que han llegado a la cárcel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no guardaron, tenían conocimiento, pero no guardaron la palabra de Dios. Muchos llegaron al hospital por un accidente, por una pelea, por cualquier cosa, porque no guardaron en sus vidas, no se preocuparon de meditar y amar y deleitarse en la palabra de Dios. Muchos llegaron al divorcio por no guardar la palabra de Dios, el consejo de Dios. Muchos han llegado al quiebre económico, han llegado a la ruina, muchas cosas por no guardar y cumplir, ¿cierto? Y deleitarse en la palabra de Dios. Qué tremendo, amado, qué importancia, qué implicancia tan grande tiene el guardar la palabra de Dios, deleitarse diariamente. Dice, en su ley medita de día y de noche. Cuando hablamos de ella, hablamos de la palabra de Dios, no solamente de los 5 libros del Pentateuco, sino de la palabra de Dios conocida hasta entonces, toda la palabra de Dios. Entonces se deleitaba. ¿Cuándo? Una vez a la semana, todos los domingos, no, de día y de noche, podemos decirlo siempre. Y no porque fuera parte de la religión, sino que le hace mucho hincapié, se deleita, es su delicia la palabra de Dios. Mire qué importante, amados. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Si nos deleitamos en la palabra, se nos va a pasar la hora. Si nos deleitamos en la palabra, vamos a correr siempre a ella. Porque la cosa, amados, como en la vida cristiana es bien clara, vamos a tener hambre de aquello que hacemos, de aquello que practicamos. Aquel que practica lo que no agrada a Dios va a tener hambre de aquello que es cierto que no agrada a Dios, pero aquel que practica, ¿cierto? Y se alimenta de aquello que agrada a Dios, va a tener siempre hambre de aquello que agrada a Dios. No hay otra ¿cierto? Otra explicación, otra ley, otro camino, otra manera. Entonces, el que se deleita en la palabra del Señor siempre, todos los días se deleitará en la palabra del Señor. Esperará un estudio bíblico, esperará una explicación ¿cierto? De la palabra, esperará con ansia el devocional, a ver qué Dios me va a hablar en este día, el devocional. Espera juntarse con otros para compartir una palabra, espera juntarse con otros para estudiar la palabra, espera, ¿cierto? Juntarse en la iglesia porque sabe que hay palabra de Dios.
espera llegar a su casa, ¿cierto? Y ver dónde quedó en la Biblia. Se deleita, está leyendo un libro, está estudiando un libro especial de la Biblia, entonces se deleita, quiere llegar a su casa, tomar once, bañarse y después irse de cabecita allí al libro que tanto le apasiona, porque es la palabra de Dios. Aquel que ama la palabra de Dios, ama a Dios mismo y se deja instruir por su propia palabra. El que se instruye por la palabra de Dios se instruye por Dios mismo y se alimenta de Dios mismo. Y es santificado y limpiado, y, ¿cierto? Y vivificado por la palabra de Dios. Por ninguna otra cosa más. No hay nada más que le llame la atención. No quiere darle nada más a su alma, ni a su mente, ni a su corazón que palabra de Dios. Y cada vez aprende más y aprende más y aprende más y aprende más y aprende, y ha entendido que es un pozo inagotable la palabra de Dios. Y se da cuenta que puede leer 100 veces el mismo capítulo, en las 100 veces va a aprender algo nuevo, porque es Dios, y Dios es inagotable en revelación, iluminación, en conocimiento, en sabiduría, en revelarse, es inagotable. Nunca vamos a conocer 100% a Dios, nunca. Así que por eso que podemos leer 100.000 veces el mismo capítulo, y todas las veces que lo leamos vamos a encontrar algo diferente, una aplicación diferente para nuestras vidas, porque es Dios mismo. Dios no tiene fin de conocimiento, no hay, Él es Dios. Nosotros somos finitos y necesitamos, ¿cierto?, de la palabra de Dios para corregir nuestra vida, corregir nuestra conducta, corregir, ¿cierto?, nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Nos deleitamos en la palabra, es mi delicia la palabra del Señor, me deleito todos los días en ella, de día y de noche. Los justos, los hijos de Dios, deberían, ¿cierto?, deleitarse en la lectura bíblica y en la meditación de su palabra todos los días. ¿Y qué significa, cierto, la meditación? Es como el rumiar la palabra. La ley, después la ley, después la medita, después reflexiona la palabra una y otra vez en lo que me dijo el Señor, lo que me quedó dando vuelta, y está, ¿cierto? Y está en el día ahí con la palabra del Señor, con la palabra, se goza y aprende. No es tan solo leerla, sino es meditar la palabra de Dios. Hay personas que han leído la palabra, ¿cierto? Como George Mueller, ¿cierto? 200 veces leyó la Biblia, 50 veces la leyó de rodillas. Charles Spurgeon, grandes hombres y predicadores de Dios, incluso cristianos también, ¿cierto? Cristianos que uno los ve sentaditos en la banca, que, ¿cierto?, están siempre en los cultos, están siempre sirviendo a Dios. Hay hermanos que han leído 10, 15, 20, 40 veces la Biblia. Y la siguen leyendo porque se siguen gozando, porque encuentran y conocen más a su amoroso Salvador, a su Señor Jesús, y su alma queda enganchada con las verdades eternas de la palabra de Dios. Entonces, nuestro deleite, amado, debe ser meditar en la palabra de Dios diario. Porque allí dice, ¿cierto? El Señor dice, Jesucristo dijo, escudriñad, meditad en las Escrituras. Parece que allí encontraréis la vida eterna. Y la vida eterna es Cristo mismo. Septiembre es el mes de la Biblia. ¿Cierto? Y hacemos videos, hacemos canciones, hacemos predicaciones, versículos y participaciones especiales, pero ¿cuánto meditamos, ¿cierto?, en la palabra de Dios? Como decía la hermana Sandra, debe ser todos los días, septiembre, ¿cierto? Todos los días del año. Meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amarla, porque la palabra de Dios es la regla, es el manual, el consejo de Dios para nosotros, y no deberíamos querer nada más, ¿cierto?, que el consejo y la guianza de Dios por medio de su palabra. Así que, amados, les invito
¿cierto? A deleitarnos en la palabra de Dios todos los días. Un capítulo diario, 2 capítulos diarios del texto del libro de la Biblia que se le haga, ¿cierto?, más fácil comprender. Siempre pide la ayuda del Espíritu Santo para leer la Biblia, pero lo importante es que vamos haciendo un hábito de la lectura bíblica. Y va a cambiar 100%, ¿cierto? Va a cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y de comportar. Y eso, al cambiar nuestra manera de pensar, cambia automáticamente nuestra manera de hablar y de conducirnos y de actuar. Nuestras motivaciones cambian. Cuando la palabra de Dios comienza, ¿cierto?, a morar en abundancia en nuestros corazones, nuestras conversaciones cambian, nuestras intenciones cambian, nuestra actitud cambia. Porque vamos siendo moldeados por la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios mismo. Así que, si vamos a celebrar el mes de la Biblia, ¿cierto?, que lo hagamos con la frente bien en alto. ¿Qué significa eso? Celebramos el mes de la Biblia porque la leímos, porque nos deleitamos en ella, no tan solo en septiembre, todos los días del año. Imagínense que alguien esté celebrando el mes de la Biblia y no la lee nunca. Y Dios dirá, ¿y a este qué le pasa? Anda celebrando y cantando y gozándose y diciendo su versículo favorito y nunca lee la Biblia. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué dirá Dios? Qué triste, ¿cierto? Y anda con la polera, dice septiembre, el mes de la Biblia, ¿cierto? Y anda y pone en su casa el mes de la Biblia. Y antes que termine septiembre ya se sacó la polera, sacó todo el afiche y ahí, hasta ahí llegó. Hasta el otro año. No, el verdadero Hijo de Dios se deleita todos los días en la palabra del Señor, todos los días. No puede vivir sin la palabra del Señor, no puede, su alimento, su deleite está en la palabra de Dios, ¿cierto? En la Biblia el oso, ¿cierto? Sale el oso alcanzando la miel. Cuán dulce, dice, cuán dulce son a mi ser, a mi paladar espiritual, tu palabra, oh Dios, es como, ¿cierto? Más dulce que la miel. Alguien dirá, pero a mí no me gusta la miel. Pero la palabra de Dios, ¿cierto?, debería ser lo primero. Al levantarnos durante el día y al acostarnos, ¿cierto?, meditar siempre en la palabra de Dios. ¿Cierto? Que Dios nos ayude a ser unos amantes, apasionados, lectores y gente que se deleita en su palabra. Para que seamos conocidos por Dios también, dice la palabra que Dios conoce el camino, ¿cierto?, de los justos. Y cuando dice que Dios conoce el camino de los justos, ¿cierto?, en el texto original está diciendo que Dios conoce el corazón y el actuar y en los secretos de aquella persona. No solamente lo conoce, este es Pepe, mi hijo Pepe, sé dónde vive, sé que cuando nació y todo, no, dice que lo conoce su caminar, conoce su vida, conoce su corazón. Dios conoce el camino de los justos, la vida, cómo se conduce, Dios lo conoce. Mire qué hermoso. Más la senda de aquellos que no quieren nada con Dios, más la senda de aquellos que no quieren nada con su palabra, que no se sujetan, que no hacen nada, dice, perecerá. Y esto es palabra de Dios. Dios conoce a todos los que aman y se deleitan en su palabra, ¿cierto? Y la guardan y la meditan y se apartan de lo malo. Dios los conoce. No hay que decirle, Dios, aquí estoy. No, Dios dice, yo te conozco. Jesús le dijo a Natanael, te vi cuando estabas orando debajo de aquel árbol, te vi. Natanael tenía ese secreto, nadie sabía dónde él oraba. Los judíos tenían por costumbre buscar un lugar secreto donde orar. Nadie sabía dónde él oraba, pero Jesús le dijo, te vi cuando estabas orando allí. Debajo del árbol favorito yo te vi. Y ahí Natanael dijo, este es verdaderamente, ¿qué? Profeta. Este es el Hijo de Dios. Entonces, Dios nos conoce. Dios sabe cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando cantamos, cuando estamos con Él.
cuando caminamos durante el día. Dios conoce el camino, el caminar, la vida de los justos. ¡Qué hermoso! Es decir, que no desampara a los suyos, que no los deja solos. Estar en la palabra de Dios es estar en Dios. Y estar en Dios es estar en su palabra y vivirla. Así que, amados, les insto a que sigamos, ¿cierto?, leyendo, deleitándonos. Si no nos deleitamos en su palabra, Señor, ayúdame, enséñame a deleitarme en tu palabra, enséñame a vivir tu palabra, enséñame a entender tu palabra, como estamos leyendo el libro de Efesios. Abre los ojos, alumbra los ojos de mi entendimiento para entender y comprender tu palabra. Verdades tan hermosas, tan profundas que hay en la palabra, en tu palabra, Dios. Ayúdame a entender, porque no sé, me cuesta entender tu palabra, me cuesta entender la Biblia, o no sé leer muy bien. Ayúdame, Espíritu Santo, porque quiero entender, ¿cierto?, lo que Dios me dice. Porque más que una comprensión humana, es una comprensión espiritual. Todos los hijos de Dios que han nacido de nuevo tienen la comprensión espiritual para entender lo espiritual de Dios a través de su palabra. No es natural. El natural puede leer la Biblia y no entender nada. Puede entenderla desde el aspecto histórico, arqueológico, ¿cierto?, geográfico y todo eso, pero del aspecto ¿cierto?, del área espiritual no va a entender. Solamente los que han nacido de nuevo y son ayudados, ¿cierto?, iluminados por el Espíritu Santo pueden, ¿cierto?, encontrar las perlas, las gemas que hay en la palabra de Dios. Qué hermoso, tenemos esa, es una de las garantías de ser hijo de Dios, que podemos leer la Biblia y entenderla. Pero para eso también hay que pedir la ayuda al Espíritu Santo. Y cierto seguro que Dios lo hace. No sé si usted alguna vez ha leído una porción de la palabra y no la ha entendido. Y le ha pedido ayuda al Espíritu Santo y al tiempo usted ha entendido esa palabra. ¿Por qué? Porque es cierto, esa petición está conforme a la voluntad de Dios. Dios va a responder todo aquello que sea conforme a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que un hijo, una hija, ¿cierto?, de él, comprende las Escrituras. Sí. Si alguien tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídasela a Dios que la da en abundancia. Dame sabiduría, Dios mío, para entender tu palabra. Abre mi entendimiento. Me cuesta, soy corto, cerrado de mente, dicen algunos, pero ayúdame. Y Dios lo hace. Y se va a gozar. Y va a llegar hasta a llorar cuando entienda la palabra de Dios. Va a llegar hasta a llorar cuando vea cuánto Dios le ama. Porque está escrito en su palabra. Así que, amado, hagamos de la lectura bíblica nuestra delicia diaria, nuestro deleite diario. En las mañanas, una porción de la palabra del Señor. Durante el día, otra porción. En la noche también una porción de la palabra de Dios. Hay que alimentar el alma, así como lo alimentamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Un buen desayuno, durante el desayuno y el almuerzo algunos comen algo, ¿cierto? Algo liviano, después el almuerzo, un buen almuerzo, después viene la once, ¿cierto? Toman desayuno, están pensando en el almuerzo, están almorzando, están pensando en la once, están terminando la once, y dicen, bueno, hay que comer algo antes de acostarse. Entonces la palabra de Dios tiene que ser igual para nosotros. Me levanto, palabra de Dios. Ya a la hora del almuerzo, la colación, también ahí me aparto un poquito y sigo con la palabra de Dios, porque estoy enganchado, estoy apasionado, tengo hambre de Dios, de su palabra. Y en la tarde igual. Y en la noche, si no hay culto, en la noche también una lectura bíblica, en familia también. Comparta la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios en sus hijos, en sus nietos, en su familia, en sus amigos, en el trabajo. Así que el Señor nos ayude. Pidámosles a Dios que nos ayude, que nos enseñe a deleitarnos en su palabra. En su palabra. ¿Cierto? Si a veces vemos otras cosas ¿cierto? O nos deleitamos en otras cosas, media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que sea, también deleitémonos, ¿cierto? Vamos cambiando poco a poco por la lectura y deleitarnos en su palabra. Así que mis ovejas, dijo el Señor, oyen mi voz y me siguen. Y todo aquel que conoce la palabra del Señor va a seguir al Señor a través por la palabra que Él le ha dado. Así que Dios les guarde, amada iglesia, y Dios le bendiga. Y no hagamos de septiembre un mes cliché, ¿cierto? No hagamos de septiembre un mes, ¿cierto? Un mes para celebrar, sino celebremos también la lectura.
no el mes de la Biblia, la lectura. Vamos a celebrar también la lectura en septiembre. Así que Dios les guarde y bendiga mucho, amados hermanos.